Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos un vídeo más. Vamos a continuar con este desembarco de Normandía. Pero antes de continuar con este séptimo turno ya, vamos a quitar esto por aquí para que lo veáis, que tenemos por aquí ya para el séptimo turno. Comentaros una cosita que me he dado cuenta ahora, ¿vale? No me he dado cuenta antes porque estaba jugando con las reglas viejunas, ¿vale? Y he visto que había por ahí unas reglas super mega actualizadas en la web de Dracoideas. Y tuve que hablar al final con el creador del juego, con Nicolás Scooby en este caso, porque había un problemilla, o tenía mejor dicho, un problemilla con el tema de los búnkers, ¿vale? Si os habéis fijado, el búnker yo tenía puesto aquí un impacto, ¿vale? Que le hicieron las tropas, perdón, la compañía de Rangers, ¿vale? Eso estaba mal. Ahora os voy a explicar una cosita que he pasado por alto, que no va a afectar en el juego porque al fin y al cabo los americanos han estado disparando más hacia las trincheras que realmente a los búnkers, con lo cual no afecta, pero a partir de ahora sí puede afectar y ahora sí puede haber bastante, digamos, movida respecto a mis alemanes. Entonces, antes de continuar, pues os voy a enseñar a lo que me refiero, de que está pasando y error que he cometido. Vamos, pero que tampoco ha sido muy grave gracias a que, lo dicho, han estado disparando más en las trincheras que en las propias fortificaciones. Entonces, el problema viene a ser este, ¿vale? Tú cuando disparas hacia a un búnker o una fortificación, ¿vale? Dependiendo de lo que haya dentro de ese búnker o fortificación, pues hay que tirar dos dadetes de 6, ¿vale? Supongamos, vamos a poner un ejemplo. Pues esta sección, ¿vale? Esta sección, imaginaros, bueno, mejor estar aquí, ¿vale? Porque si no tendría que moverla. Esta sección de aquí, ¿vale? Quiere disparar a la MG, ¿vale? Pues para disparar a la MG, el factor de fuerza da absolutamente igual, ¿vale? O sea, tiene un factor de fuerza, ahora mismo sería de 5 porque tiene una baja, ¿vale? Pero el factor de fuerza daría absolutamente igual. Lo que hay que hacer es tirar dos dados de 6, ¿vale? Se sacaría, o sea, lo que se saque, vamos a hacer la prueba ahora, tiramos aquí los dadetes, ¿vale? Saca un 7 menos 2, ¿vale? Un 7 menos 2 es a 5. Bueno, pues para hacer un impacto tiene que sacar un 8 exacto, ¿vale? No vale cualquier número, tiene que ser un 8. Si saca más o menos, nada, no es impacto ni nada de nada. Lo mismo pasaría, bueno, en este caso porque hay una MG, ¿vale? Que entonces sería un 7. 7 menos 1 de modificador que hemos sacado, pues sería un 6, con lo cual el impacto no habría, ¿vale? Porque tiene que ser un 7 tal cual, ¿vale? Y si hubiese un cañón, pues tendrían que sacar un 6. Aquí no habría modificador, tendría que ser un 6 a pelo, ¿vale? Entonces, esto viene en las reglas más actualizadas, ¿vale? Que es de la versión del mes. A ver, un momentito que lo tengo por aquí, ¿vale? Esto es de... a ver, que lo tengo yo por aquí. Mira, aquí lo tengo. Del 20 del 7 del 2021, ¿vale? Que son las más actualizadas que hay por el momento. Hay una cosita que también se lo comuniqué a Nico, que falta, pero que ya me dijo, y es lógico, que si una sección está... por ejemplo, esta de aquí, ¿vale? Esta sección de aquí está a 4 de distancia, podría disparar si hubiese aquí yo que sé, una sección de infantería, por ejemplo, podría disparar hasta el doble de su capacidad, ¿verdad? Eso no habría ningún problema. Pues aquí esa norma no vale. ¿Por qué? Porque está disparando una fortificación. Evidentemente, si ya es difícil impactar, ¿vale? Con la tabla que hemos visto, con esta de aquí, pues si está al doble de distancia, pues evidentemente no puede realizar el disparo, ¿vale? Otra cosa, ¿vale? Es también que la artillería, ¿vale? Es la única unidad o sección que puede dañar a los búnker, ¿vale? Eso va directamente el daño hacia el búnker, no hacia los soldados que estén dentro, ¿vale? O hacia las unidades que estén dentro. Entonces eso lo había obviado, pero bueno, que lo sepáis que eso es así. Yo creo que con esto ya podemos empezar y con esto ya queda también claro, y también queda el por qué lo hago ahora, que por el hecho de que ya prácticamente ha desembarcado todos los americanos excepto esta unidad D, ¿vale? Y ya a partir de aquí pues ya vamos a ver
pues bastante bajas por las partes alemanas, porque aquí ya empezamos a tirar dadetes de 2 de 6 para ver si aquí causan bajas. Bueno, ya la cosa se va a poner bastante seria, ¿vale? Así que nada, tenerlo eso presente, ¿vale? Que los búnkers no funcionan con la tabla de combate normal, ¿vale? Que se usa esta tablita de disparos de AP con 2 de 6, ¿vale? Importante. Bueno, pues ya dicho esto, pues comenzaremos con la fase de HQ. Ya sabéis cómo va esto. Pues venga, vamos con la fase de HQ. A ver, ¿qué dice así? Suman los puntos de victoria, que ya sabemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vale, la máquina tiene, bueno, la IA tiene 0, con lo cual sería un menos 7, y ahora vamos a ver, aquí para contar esto me voy a volver loco. Bueno, 12 que tengo yo, que eso ya lo sabemos, ¿vale? Porque no tengo ninguna baja. Y ahora vamos a ver cuántas tropas pues tiene ahora mismo la IA. A ver, pues tiene la compañía L, la compañía E, la compañía M, la compañía N, la compañía A, la compañía P y la compañía D, aunque esté todavía por entrar, pero está completa, ¿vale? Y ya está, o sea que porque estas dos están rotas, con lo cual nada de nada, así que son pues 12 a 6, así que sería un 1 a 2, ¿vale? No vendríamos aquí, tendría un empuje de 1, perfecto. Acordaros, empuje de 1 significa que solamente va a tener nivel operativo 0 patatero. Bueno, dije en el anterior vídeo que si había 1 no iba a tener nivel operativo, pero según las reglas tiene que haber un nivel operativo alto siempre tiene que haber 1 como mínimo, ¿vale? 1. Pues entonces, como va a haber 1, pues lo dejamos así. En el anterior vídeo, acordaros que os dije que había metido a Zarpa porque tenían 1, había que redondearlo a la baja, así que hubiese sido 0. No, pues no es así. Es nivel operativo, alto nivel operativo, siempre tiene que haber mínimo 1, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues bueno, pues vamos a tirar los dadetes para ver quién empieza. Pues vamos a empezar con todo el tinglao este, vamos a darle caña, vamos a empezar a narrar las circunstancias que van a acontecer aquí. Vamos a ello, venga, vamos a ver qué pasa. Pues comenzamos ya en condiciones, vamos a tirar los dadetes para ver quién tiene la iniciativa. Un 5 y un 5, la iniciativa la tienen ellos, porque acordaros que tenían la iniciativa en el turno anterior más otro por ser los atacantes, así que continuamos con el token aquí en el turno 7, que continúan ellos con este ataque. Vamos a ver quién ataca, si la tropa, o sea, la compañía M o la compañía A ver quién se activa. La compañía A nos puede hacer mucha pupa porque son ingenieros y los ingenieros pueden desarmar pues los antitanques estos que tenemos por aquí, y también las alambradas y también las minas, así que ojito, tengo que intentar machacarlos. Acordaros, estos están fuera de comando, de rango, por así decir, de sus oficiales, con lo cual no se pueden activar a menos que pasen el chequeo de moral. Muy bien, pues vamos a tirar dadetes, son del 1 al 2 el A, del 3 al 4 la M y 5, 6 la compañía E. Pues venga, vamos a tirar el dadete a ver quién se activa antes. Pues se activa 6, la compañía E va a ser activada ahora mismo. Pues vamos a ver qué tenemos por aquí. Tienen esta compañía E, ¿vale? Tienen este mortero que sufrió una baja porque recibió impacto en el turno anterior. Y por aquí había más cositas, creo que había por aquí, estos estaban fuera de mando. Efectivamente, estas compañías D están fuera de mando, esta ametralladora está fuera de mando y esta unidad CL también está fuera de mando. Aquí tenemos esta MG que está fuera de mando, perfecto, así que serían estos dos. Pues vamos a activar primero el oficial. Vamos a ver qué es lo que sucede. Ya no tienen ataque de artillería en caso de que tengan que atacar, con lo cual eso me beneficia. Vamos a tirar un 8. Un 8 es alto nivel operativo, que no se me olvide. Vamos a poner el alto nivel operativo, que lo tenemos por aquí.
alto nivel operativo, muy bien, vamos a guardar este 8 un momento, vamos a tirar los dadetes para ver si tiene doble activación, en este caso sería con 8 más, pues un 6, van a tener doble activación, esto me va a perjudicar bastante, porque ahora están en una zona muy crítica, muy bien, pues manteniendo el 8 en alto nivel operativo. Venimos aquí y como tiene una sección con bajas es una orden de ataque porque está a 3 hexágonos de distancia, ¿vale? Es orden de ataque, que lo estáis viendo aquí. Perfecto, aquí a quien va a atacar ahora mismo está a cualquiera de los dos, puede atacar sin ningún problema. Lo bueno es que el mortero podría intentar causar daño a cualquiera de las dos fortificaciones, bueno, al búnker o a la fortificación. Como no sé... no sabría quién... Bueno, es que ya tanques por aquí no van a venir, con lo cual a quién puede hacer más daño. Pues podría intentar echar abajo... Pues mirad, va a intentar echar abajo este de aquí. ¿Por qué motivo? Porque este tiene solo 2 impactos, ¿vale? Si recibe 2 impactos aquí, se hunde donde está la MG y me mata a la sección que hay debajo. Pues entonces va a hacer eso, va a disparar ahí. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, esperar. O sea, yo he cogido y he dicho que va a disparar, pero vamos a ver la orden de ataque, que lo primero sería orden de artillería, ¿vale? Acordaros que el oficial, si puede hacer un disparo de artillería, lo va a hacer, que es lo primerito, ¿vale? Lo primerito, tenemos por aquí la tabla de órdenes, aquí viene, ¿vale? La tabla de órdenes, primero reagrupación, dirigir una misión de artillería en el tablero, ¿vale? Que es, en este caso, es lo que va a poder hacer, ¿vale? Y después ya se mueve y toda la pesca, ¿vale? Y ya está. Pues entonces es lo que va a hacer directamente, no hace falta que mire... no hace falta que mire nada porque está con artillería dentro del tablero. Pues perfecto, pues va a disparar el mortero aquí directamente. Este es un mortero de 81, vale, pues un mortero de 81, vamos a coger... A ver, perdonad que se me ha movido ahí eso. Vamos a ver dónde tenemos por aquí, de 81 milímetros, lo va a poner aquí, vamos a lanzar el dadete, a ver si falla, que esperemos que sí. Vamos a tirar el dado y a ver qué dice. Un 6 menos 1, pues un 5, con lo cual falla. Ahora vamos a ver el norte que da para esa dirección, pues sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venga, pues vamos a tirar el dado para ver hacia dónde se desvía el mortero. Pues el mortero, un 3, pues 1, 2 y 3, el mortero quedaría aquí. Así que aquí no causa ningún daño, no pasaría absolutamente nada. Pues así se quedó la cosa. Y continuamos ahora mismo con estas secciones que están fuera de mando, a ver si se activa esta MG. Pues vamos a tirar el dadete, tiene pues con 8 o más, no se activan. Vamos a tirar el dadete, ha sacado un 4, así que esta sección se va a poder activar. ¿Y qué es lo que va a hacer? Vamos a tirar el dadete de 10 para ver qué es lo que sucede, que ya no está, aunque esté fuera de mando, va a poder realizar una acción. La acción es acción 8, vamos a ver, 8 alto nivel operativo. Con un 8 alto nivel operativo venimos aquí, es una orden de ataque, ¿vale? Una orden de ataque que vendría a ser pues 1, 2 y 3, o 1, 2 y 3, lo mismo queda lo mismo. Tiene el rango de 3, con lo cual podría disparar sin ningún problema. Pues lo más fácil y lo sencillo podría ser disparar aquí, porque lo va a tener más fácil, ya que hay 6... a ver, lo diré, hay 6 pasos ahí, ¿vale? Con lo cual va a ser más fácil para indiñar. Pues vamos a tirar los dadetes a ver lo que pasa. Tiene fuerza 6, creo recordar. Sí, fuerza 6. Pues tira los dadetes con fuerza 6. Ha sacado un 5. ¡Ay, madre mía! Un 5. Vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Un fuerza 5. Tiene con 6 ha sacado un 5. Bueno, 3 impactos. 3 impactos de momento. Vamos a ver, tiene un +1 porque estoy en cresta. Eso para empezar. Con lo cual sería un +1 sí o sí. Vamos a ver el objetivo de acción arriesgada. Objetivo caballería cargando nada. Objetivo en paso ligero. MG disparando sí. Pero no en un solo hexágono. O sea, no a dos. Lo diré. No a un hexágono de distancia, sino
a varios hexágonos, a 3 hexágonos, con lo cual nos vendríamos aquí, MG disparando, sería un -1. Perfecto, fuego automático nada, vehículos blindados en el mismo nada, el objetivo atraviesa uno o dos, o sea, el disparo atraviesa uno o dos hexágonos de bocas, tampoco, el objetivo está en posición improvisada, objetivo a pie en hexágono de arena, tampoco. El objetivo está en cresta, el disparo atraviesa una lista de boscas, aquí sería +1, ¿vale? +1, -1 sería 0. Y 6 pasos o más de infantería, sí, así que sería un -1, pues ya está, sería un -1. Serían 5 -1, serían 4, 4 con fuerza 6, nos vamos a 4, como tengo un divisor de 5, no pasa absolutamente nada, nos quedamos como estamos. Perfecto. Perfecto, pues vamos a ver si ahora se puede activar esta unidad de aquí, esta sección de aquí, mejor dicho, de la compañía E. Vamos a tirar el dadete a ver qué pasa. Tiramos el dadete, saca un 2, ¿qué puede ser? Vamos a ver qué puede ser ese 2. A ver dónde tengo yo mi tablita. Siempre ando igual con las tablitas, la virgen. A ver. Dame un momento que la había dejado yo por aquí, la tablita, vale. La tenemos por aquí, un 2, así que es una orden de asalto. Evidentemente no va a poder hacer asalto porque no puede subir por ninguna parte del acantilado. En tal caso tendría que dar un rodeo. Fijaros hasta dónde se tendría que ir. Se tendría que venir hasta aquí para poder realizar el asalto y va a ser que no. Perfecto. Pues vamos a tirar, vamos a ver qué es lo que nos dice el diagrama de flujo. Venimos aquí y nos dice selecciona un objetivo. El objetivo, pues en tal caso el más cercano sería donde está la fortificación junto con mi cañón. Así que nada de nada, ¿se puede alcanzar este objetivo en una sola activación? No. ¿Puede atacar con mínimo factor de fuego? Tampoco. ¿No puede ser atacado con mínimo factor de fuego? Pues por poder, vamos a ver qué fuerza. Tengo fuerza 6 con un divisor de 3. Sí. Sí, puede ser atacado, sí. ¿Está en terreno defensivo? De momento sí, pero puede ser atacado. ¿Empuje mayor que 4? No, el empuje no es mayor que 4, así que nos vendríamos igual, aquí acordaros que había un problemilla, ¿vale? Venimos por aquí, así que venía por aquí, empuje mayor que 4, a ver, volvemos aquí, seleccionamos, le decimos está en terreno defensivo, pues en este caso le podemos decir que no, ¿vale? Porque si no, entramos en un bucle de volver a empezar por aquí, a menos que esto venga por aquí y tal, pero no, porque entramos en un bucle, ¿vale? Pues entonces venimos por aquí, y le decimos, ¿está en terreno defensivo? Le decimos que no. ¿Hay terreno con mayor divisor disponible? Le decimos que tampoco. La IA tiene actitud ofensiva, empuje mayor que 0, sí. ¿Puede atacar con mínimo factor de fuego o sin mínimo factor de fuego? Por poder puede, pues va a hacerlo. Estamos viendo aquí, ataque AP, pues perfecto, pues va a realizar ese ataque. Y ahora acordaros como, a ver, 1, 2, ¿vale? Pues 1, 2 y 3. La línea de visión aquí ahora mismo la tendría, pues, sí, tendría línea de visión. Pero este le vendría yo creo que mejor, aunque le daría igual. Le daría absolutamente igual. Bueno, pues va a disparar. Mira, voy a hacer que dispare aquí, ¿vale? A la fortificación, así veis cómo funciona. Como es un cañón lo que está ahí dentro, lo que va a hacer va a tirar los 2 ladetes, ¿vale? Y vamos a ver qué es lo que hay. Vale, un 7. Un 7 significa que no va a haber impacto. ¿Por qué? Muy sencillo. Pues nos vamos a la tablita y como tengo un cañón ahí dentro, para que impacte tiene que sacar un 6 justo, ¿vale? En este caso ha sacado un 7 por el pelo de un calvo, ¿vale? Por el pelo de un calvo no lo ha conseguido. Así que nada de nada. Pues mira, fenomenal. Ha sido frustrado gracias a la fortificación que ha absorbido los impactos de esa MG. Que menos mal. Muy bien, pues ya habéis visto cómo funciona el tema de la fortificación. No tiene mayor ciencia, no tiene nada, no hay que ver tablas de combate ni nada por el estilo, así que nos beneficia porque nos ahorra un poquito de tiempo también. Bueno, pues venga, vamos a continuar. Ahora sería mi turno, que no sabría qué hacer. Mi turno, pues lo que puedo intentar con mi turno es intentar diezmar a estos de aquí, ¿vale? Tengo que deshacerme de esta compañía A, porque si no la vamos a liar pardusca. O sea, me la van a liar pardusca. Vale, compañía N, vale, compañía A, perfecto.
Pues voy a volver a intentarlo con la artillería, a ver si esta vez tengo más suerte, porque es que si no, vaya tela. Bueno, tengo 6 de aquí más 5 de abajo son 11. Y tengo, como estamos ahora mismo en impar, pues tengo, en turno impar, tengo 2 misiones de artillería para mí solito. Así que, bueno, de momento no lo voy a usar, pero lo usaré y no creo que tarde. Vamos a disparar aquí, ¿vale? Que tengo fuerza 11. Pues vamos a tirar los dadetes a ver qué es lo que pasa. Fuerza 11, ¿hacia dónde está este oficial de la compañía A? Un 7. Vamos a ver primero si impacta, ¿vale? Si mal no recuerdo, esto era de 75 milímetros. Vamos a ponerlo por aquí. 75 milímetros, vale, lo tenemos por aquí, 75 milímetros, vamos a ponerlo aquí como objetivo, vamos a tirar el dadete de 6, a ver qué es lo que pasa. Un 1, impacta más que de sobra, vamos a volver a tirar el dadete, los 2 dadetes, vale, ya que tiene impacto, y vamos a ver un 7 también, igualmente, así que no ha cambiado nada. Pues ahora sí que el oficial ha cantado bien las coordenadas, y esta vez la munición no ha tenido falla, con lo cual nos va a beneficiar. Hemos dicho que tiene 11, con lo cual nos vamos a la tabla del 10 y ha sacado un 7, pues 7 son 3 impactos, que bien nos va a venir 3 impactos. Vamos a ver qué hay, tiene por aquí 6 pasos o más, pues vamos a ver, no, aquí hay, son 4 pasos, ¡ay, qué lástima! 4 pasos y ya está, así que sería nada más que un impacto, ¿vale? Porque aquí en la zona esta lo diré, ¿cómo se llama esto? Que no me acuerdo cómo se llama eso se llama guijarros, los guijarros, que no me acordaba, perdonadme, ¿vale? En la zona de guijarros tiene un divisor de 3, así que, pues nada, pues vamos a coger este divisor de 3 y vamos a ponerle un impacto a cualquiera de estos dos. Patatín, patatán, pues este mismo, ¿vale? Aunque sea, pero bueno, la compañía N también le puede hacer bastante pupa. Perfecto, pues vamos a ello. Venga, vamos a tirar ahora los dados a ver qué es lo que sucede, si el oficial causa baja o no. Vamos a tirar los dadetes, a ver qué me cuentas. Pues un 7, no causa baja y sigue aguantando el oficial de esa compañía A. Vamos a poner como finalizado mi compañía A. Y listo, Calisto, muy bien, pues vuelve a ser otra vez turno de los americanos, que siguen ahora con la doble activación, que hay que quitarla ya. Y salto nivel operativo para estos. Pues vamos a continuar, vamos a tirar el dadete de 10 para ver qué es lo que hace el oficial, si dispara, no dispara, se achanta o no se achanta, a ver qué sucede. Un 4, vamos a ver dónde está la tabla, aquí, un 4, alto nivel operativo con una baja, es una orden de asalto que evidentemente no va a poder realizar. Pues vamos a ver, orden de asalto aquí. Dice que selecciona un objetivo. Bueno, pues el objetivo más cercano podría ser este perfectamente, donde tengo puesto el objetivo de mortero. No se lo voy a quitar porque posiblemente sea una orden de ataque. Así que se puede alcanzar este objetivo en una sola activación. Le decimos que no. Puede atacar con mínimo factor de fuego. Tenemos aquí un divisor de 5. Pues por poder puede atacar, pero lo va a tener complicado. No puede atacar, porque acordaros, con divisor de 5 requería algo más de 7, bueno, 8. Creo que con 8, si la fuerza era de 7 o más, habría que restar 2 puntos, con lo cual tiene fuerza 6, ¿vale? Tiene fuerza 6, no fuerza 8. Bueno, pues entonces, fuerza 6 con un divisor de 5 nada. Si fuera divisor de 3 sí sería, pero así no va a poder hacer nada. ¿Puede atacar con mínimo factor de fuego? No. ¿Puede ser atacado con mínimo factor de fuego? Pues a ver, vamos a ver si puede ser atacado. Aquí tengo un 4 y aquí tengo un 8, perfectamente puede ser atacado sin ningún problema. Sí, está en terreno defensivo, pues de momento sí. Está en terreno, el empuje es aquí faltaría, yo creo que aquí es un menor, igual a 4 o algo de eso, porque esto no, aquí esto de aquí no tiene mucho sentido, porque ahora me manda aquí o no, y vuelvo a entrar en un bucle.
¿vale? Entonces, como no me queda muy claro esto cómo queda, vamos a seguir por aquí que hay que no, ¿vale? Que no está en terreno defensivo. ¿Hay terreno con mayor divisor disponible más cerca del enemigo objetivo? No hay un terreno disponible con mayor divisor, no lo hay, no se puede. Le decimos que no y dice que tiene la actitud ofensiva, empuje mayor que 0. Le decimos que sí. ¿Puede atacar con mínimo factor de fuego o sin mínimo factor de fuego? Por poder puede hacerlo. Pues dice que realizar ese ataque de AP o de artillería. Perfectamente. Pues entonces va a poner aquí otra vez ¿dónde hemos dicho que era? Aquí. Va a poner ahí otra vez punto de mira, va a cantar coordenadas, ya las ha cantado, ahora va a lanzar el pepino a ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, sácame un 6 también, un 4 menos 1 son 3, así que sí impacta. Ahora vamos a ver si causa baja o no, pues causa impacto o no causa impacto, como va a ser a una fortificación. Para realizar un impacto a la fortificación con artillería hay que revisar esta tablita de aquí, ¿vale? Tenemos esta tablita de aquí que hay que tirar un dadete de 6, ¿vale? No hay que tirar por la fuerza de que tenga ese mortero, con lo cual tiramos el dadete y a ver qué es lo que pasa. Como es un mortero de 81, tiene que sacar un 2, ¿vale? Si no, nada de nada. Un 5, con lo cual no ha hecho nada, solo le ha quitado la pintura, nada más que la pintura al búnker, con lo cual esto ha sido nada y menos mejor para nosotros. Los alemanes que lo están viendo venir están ya concentrándose. En el anterior turno estaban muy nerviosos y no atinaban, no había forma de disparar porque la veía venir, lo estaban viendo que estaban viniendo los americanos. Vamos a ver, vamos a tirar el dadete de 10 a ver qué es lo que hace la sección esta de aquí, ¿vale? Que está fuera, bueno, aunque esté fuera de mando, acordaros que he tirado por la moral y consiguieron levantarse, así que puede hacer lo que le venga en gana. Pues tiramos el dadete de 10. ¿Dónde tengo yo aquí el dadete de 10? ¿Dónde lo había dejado? Pues venga, vamos a tirar el dadete de 10, ha sacado un 3, es otra orden de asalto. Como el asalto no va a poder realizarlo, vamos a volver a disparar. A ver qué tengo por aquí. Acordaros que veníamos por aquí y hacía el mismo circuito, ¿vale? Veníamos por aquí y le decían no puede atacar, patatín patatán, volvemos y al final terminamos por una orden de ataque, ¿vale? La orden de ataque volvería a ser... ¿dónde lo tengo? Vale, aquí. La orden de ataque volvería a ser pues a la fortificación, no, en este caso a la trinchera, porque es lo que mejor le iba a venir. Perfecto, pues va a tirar los tadetes, va a disparar, vamos a ver qué es lo que pasa. Ha sacado un 10, con un 10 no hace absolutamente nada, ¿vale? Un 10 con fuerza 6 creo que tenía esto, pues nada, esto es agua, esto bien nos beneficia. Con 6, fuerza con 10, nada de nada. Así que lo dejamos ahí, esto ya han finalizado. Vamos a poner aquí las fichitas de finalización para que no se me vaya la pelota. Este fuera, ¿vale? Y este de aquí también fuera. No voy a quitar el de fuera de mando porque para el siguiente turno va a seguir estando fuera de mando, que es este de aquí. Vamos a continuar con esta compañía, o sea, con esta sección que disparará a la fortificación. Pues va a disparar a la fortificación, va a tirar los dos rayetes y saca un 7. Un 7, nada de nada, porque acordaros que tiene que sacar un 6 para poder realizar el impacto hacia el cañón, ¿vale? Lo tenemos por aquí, acordaros, ¿vale? El impacto tiene que ser un 6. Pues naranja de la China, me sigo librando y estos siguen ahí luchando, intentándolo. Pues voy a tener que intentar diezmarlos como sea en este turno. Muy bien, ahora volvería a ser mi turno. ¿Qué es lo que puedo hacer yo ahora mismo? Voy a quitar esto de 75 milímetros porque ya no me vale para nada. Ahora puedo continuar disparando sin ningún problema ni miramiento alguno. A lo mejor contra esta compañía N que anda por aquí. A ver si les puedo causar alguna baja, aunque con fuerza 4 lo tengo bastante complicado porque este es un divisor de 3. Es que están en una zona muy mala para mí. Pero malísima. Y de artillería solo fuerza 3, pero... De artillería fuerza 3, pero aún así tengo fuerza 12 que podría impactar aquí sin ningún problema. Yo creo que eso lo podría hacer.
¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece a estos blindados? A estos blindados los podría intentar pegar tiros. Pues voy a intentarlo porque tengo fuerza 12. Venga, pues vamos a ello, vamos a pegar tiros con esto. Fuerza 12, una distancia de 4, 1, 2 y 3. Venga, pues vamos a tirar, a ver, vamos a colocarlo por aquí, vamos a colocarlo por allá, vamos a coger uno de 50 milímetros. ¿Dónde tengo yo aquí uno de 50 milímetros? Es antitanque, así que no hace falta que tenga que hacer toda la parafernalia como si fuera... Bueno, como no te había cogido de 50, voy a coger uno de 60, ¿vale? Pero bueno, vamos a coger de 50. Vamos a ver si alcanza el Pepinaken ahí. Vamos a ver si lo consiguen. Y un 3 consigue, ya te digo que lo consigue. Pues impacta sin ningún problema. Ahora que ya ha impactado, vamos a ver la tabla de... Vamos a tirar los dadetes para ver qué daño causan. Tiramos y son 7 con fuerza, hemos dicho. Fuerza 12. Bueno, va a ser un poco alto, pero no va a haber ningún problema. Venimos aquí, 6 pasos de vehículos en un mismo hexágono, sí, pero hay más de 6 pasos, con lo cual serán, porque tenemos aquí, acordaros, otro blindado, ¿vale? Que es este M16, con lo cual no hay ningún problema, será un -2, con lo cual será solo 5 con fuerza 12. Fuerza 12, un 5, son 6 impactos. Toma, Jeroma, 6 impactos entre 2 es a 3 impactos. Ahora vamos a ver las tablas de penetración de cada uno, ¿vale? Vamos a ver dónde tengo yo aquí las tablas de penetración. Dame un momento, que lo tenía yo por aquí. Juraría que lo tenía a mano. Esto lo tenía aquí, vale. Este es un pack. ¿Un pack qué? Un pack 38. Vale, pack 38 que creo que venía por aquí. Pack 38, pack 40. Pack 38 es una H, ¿vale? Vale, pues tiene, a ver qué distancia estamos, 1, 2 y 3, distancia 3, pues hasta un blindaje de 8, con lo cual se lo va a comer con patatitas. Pues ya está, son 3 impactos que hemos dicho que se va a comer. Pues uno se lo va a comer esta unidad, evidentemente esta unidad A se lo come, esta unidad de aquí también se lo va a comer sin ningún problema, ¿vale? Esta de aquí y ahora esta otra también se lo va a comer, ¿vale? Pues listo, Calisto, vamos a coger por aquí un impacto y se lo ponemos. ¡Buah, buah, buah! Ahora sí que están mis alemanes y esta munición funcionando en condiciones. ¡Qué bien está saliendo! Vamos a ello, vamos a ponerlo aquí como finalizado y vamos a continuar ahora con el turno americano. A ver quién se activa ahora mismo. Pues venga, vamos a continuar con el turno de los americanos. Vamos a ver quién se va a activar ahora. Vamos a ello. Venga, vamos a ver. Tenemos a la compañía A y a la compañía M, ¿vale? Que son las que se pueden activar primero, porque el resto ya, acordaros que esta compañía de aquí era la primera y ya se había activado, así que ya no tenemos ninguna compañía más que esté, pues no, que esté con 2 routers ni nada por el estilo. Así que, venga, vamos a ver quién de estos dos se va a activar primero, si la compañía M o la compañía A. Vamos a tirar los dadetes, vamos a cogerlo por aquí. Venga, vamos a ello. Estos americanos no creo que puedan ser capaces, no creo, vamos, a lo mejor se me da muy mal y son capaces los ingenieros de llegar hasta aquí y destrozarme todo, pero esperemos que no. Bueno, vamos a ello. Del 1 al 3 vamos con la compañía A, 4, 5, 6 con la compañía M. Pues venga, 5, la compañía M se va a activar ahora mismo, es nivel operativo medio. Pues vamos a ello, nivel operativo medio, así que aquí ya no va a tener doble activación. Pues vamos a tirar el dadete de 10 a ver qué es lo que hace el oficial. Vamos a ver, un 1, vamos a ello, cogemos nuestra tablita guapa. Nuestras tablas, ¿dónde tenemos aquí las tablas? Por aquí tenemos las tablas perfectamente. A ver, nivel operativo medio, tenemos que saber las bajas que hay por aquí. Vamos a ver, tenemos por aquí una baja nada más, 2 bajas y ya está. Vale, perfecto. Pues con 2 bajas, ¿no? Tenemos por aquí hasta 3 hexágonos de distancia, 1, 2, ¿vale? 1, 2, así que no hay ningún problema. Nivel operativo medio, vamos a ver, aquí pone compañías con moral reducida, nada.
secciones con una baja, secciones con 2 bajas y secciones ¿vale? Tenemos secciones con una baja, así que nos venimos a esta parte de aquí. Perfecto, ha sacado, hemos dicho, un 1. Es una orden de asalto que evidentemente no se va a poder realizar. O tal vez sí, no va a poder realizarse el asalto porque tiene que pasar por aquí, lo va a tener complicado. Vamos a coger nuestras tablas de... Aquí la tenemos, nuestro diagrama de flujo para ver qué es lo que dice sobre el asalto. ¿Se puede alcanzar este objetivo en una sola activación? No hemos dicho qué objetivo, pues podemos a este o a este, lo mismo da que da lo mismo, pero no se va a poder realizar, así que Naranja de la China puede atacar con mi nuevo factor de fuego, pues son 5 y 5, 10 por poder, van a poder atacar, sí pueden atacar aquí perfectamente con 10, habíamos dicho. Aquí lo tenemos con fuerza 8 para divisor de 3 o más, con fuerza de 10 para divisor de 4 o 5, así que no habría ningún problema. ¿Y a quién va a disparar? Pues va a disparar evidentemente a la MG porque es la que más daño puede causar, porque la artillería, bueno, sí, la artillería tiene fuerza 6, podría causar más bajas. Pues entonces a la artillería va a tirar a la fortificación. Ya sabemos cómo funciona esto, tenemos que coger nuestra tablita, vamos a tirar los dadetes 2 de 6 y... vamos a empezar primero con la sección que está abajo. La sección que está abajo falla porque necesita sacar un 6. Vamos a ello. Vaya, a ver qué os enseño. A ver dónde lo tengo. Por aquí. Por aquí, perdonad que tengo muchos papeles de por medio. Vale, tenemos por aquí, es un cañón, necesita sacar un 6, así que nada de nada. Vamos a ver qué es lo que va a hacer la sección que está por debajo de este. Ha sacado un 11, así que nada, agua, esta compañía ya ha terminado prácticamente. Vamos a ver qué es lo que hace este de aquí, esta sección de aquí. Vamos a tirarlos el dadete de 10, a ver qué es lo que dice ese dadete. Ha sacado un 6 con nivel operativo medio. A ver, vamos a ver que lo tengo por aquí. Vamos a ello, vamos a ello. Ay, aquí está. Nivel operativo medio, como había dicho antes. Vamos a ello, 3, hexágono de distancia. No está todo perfecto, así que no tiene ninguna baja esa sección. Es una orden de ataque. ¿Y a quién va a atacar? Pues 1, 2, a la MG es la más cercana ahora mismo, así que va a intentar realizar el ataque. Vamos a verlo. Vamos a ver dónde tengo yo aquí el ataque. Pues lo tenemos por aquí y dice así, selecciona un objetivo de ataque, ya lo tenemos seleccionado, así que hay un objetivo de ataque con mínimo factor de fuego sin mover. Pues un objetivo, sí lo hay, que es este de aquí, con mínimo factor de fuego, tiene fuerza 6, pues con fuerza 6, divisor de 5, Naranja de la China no va a poder hacer absolutamente nada, así que no hay mínimo factor de fuego. Está en terreno defensivo, le decimos que no. Sí, está en terreno defensivo, perdonad. Tiene línea de visión despejada con otras secciones que no puedan ser atacadas con mínimo factor de fuego. Pues por poder, sí, aquí y aquí, así que sí lo hay, sí hay línea de visión. Tiene la actitud defensiva. No tiene la actitud defensiva sino ofensiva, pues le decimos que no. Hay terreno defensivo disponible con línea de visión despejada, le decimos que tampoco, porque el más cercano que hay pues sería... es que no lo hay, por mucho que lo miremos. No lo hay, el más cercano sería este, pero ya está, o sea que no hay tutía. Vamos a ver qué dice aquí, terreno disponible con línea de visión despejada para hacer un ataque. No lo hay porque hay que meterse por esta vaguada, así que Naranja de la China tiene la actitud defensiva, le decimos que no tiene la actitud defensiva. ¿Puede atacar sin cumplir el mínimo de factor de fuego? Sí puede atacar, no habría ningún problema, pues es lo que va a realizar, porque venimos por aquí, le decimos ataque, ¿vale? Pues realiza ese ataque sin ningún problema. Vamos a ver qué es lo que sucede. Pues ha sacado un 8, con un 8 creo que sí impacta, no, 8... con 8 no va a impactar porque hay que restarle un modificador de -2, con lo cual se queda en 6. Y acordaros que ya os dije que tiene que tener un resultado que tiene que ser igual a 8, ¿vale? Dadme un momentito que vamos a poner aquí. Vamos a poner por aquí el de finalizado y ya lo tenemos. Vamos a poner como estaba antes esta sección M. Vamos a dejarlo aquí y vamos a dejarlo aquí. Perfecto,
pues esa compañía M ya ha terminado. Ahora vuelve a ser mi turno. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues lo que voy a intentar conseguir aquí va a ser causar bajas como sea a estas compañías, ¿vale? Voy a ir a por la compañía N directamente. Pues vamos a pegar tiros. Uy, espera. 2, 1, 2. Creo tengo la oportunidad de pegar tiros aquí a los ingenieros, a los ingenieros. Yo creo que es lo mejor que voy a poder hacer, ir a por los ingenieros antes de que hagan nada chungo, vamos, antes de todo. Perfecto, pues venga, vamos a pegar tiros a los ingenieros. Voy a tirar los dadetes, vamos a ver lo que pasa. Tengo fuerza 12, acordaros que tengo por aquí en las trincheras. Fuerza 12 sin ningún problema. Tenemos aquí a estas dos compañías. Vamos a ello. Vamos a ello, venga mis alemanes. Vamos a colocar ahí más o menos la trinchera. Vamos, mis alemanes, por favor. Un 5 con fuerza 12. Le vamos a machacar aunque tengan un divisor de 3. Vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Fuerza 12, un 5, fuerza 12. Son 6 impactos. 6 impactos y ahí no hay nada más. No hay nada más porque no se puede contar nada. No hay ni MG disparando ni nada por el estilo. Entonces son, hemos dicho, 6 entre 3 a 2 impactos. Así que esta sección se va al garete. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora? Que va a tener que chequear moral esta compañía A. Pues vamos a ello, que ha perdido una sección. Vamos a ver, tenemos 1, 2. No sé si causó baja. Sí, le falta 1. Así que ya es la segunda baja, que lo tengo por aquí, ¿vale? Que este iba con lanzallamas. Así que perfecto, ya es la segunda baja. Así que son 6 pasos menos y 6 pasos menos, son 6 menos 3 a 3, pues ya está, pues ya lo tenemos aquí apañado. Son 3 menos 8 de... o sea, 8 menos de moral menos 3, pues son a 5, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Un 12 es lo peor que puede pasar. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Pues que esta sección va a perder un paso debido a que no puede retirarse, ya que está el mar, pues pierde un paso. Y ahora este oficial se va a quedar también router. Se quedan router los dos, una pena, se han quedado aquí rotos. Es lo que hay, es lo que pasa cuando la moral baja, disminuye porque han recibido muchos impactos. Esto me viene fenomenal porque ya no van a poder entrar los tanques. ¡Vamos a ello! Perfecto, pues diezmada esta compañía. Nos va a venir fetén. Pues venga, vamos a continuar. Ahora sería turno de la compañía A, ¿vale? Que estaba... bueno, compañía A o N. Anda. Bueno, no. Sería cuestión de la compañía A, pero en este caso, como está router, ya no le tocaría. Vamos a ver ahora a quién le toca, sea la compañía N, que yo creo que va a ser esta, o bien la compañía... pues no sé si esta pertenece a la compañía B, yo creo que sí, a la compañía B, y si no, pues a la compañía O. Tampoco, a la compañía O tampoco. Sería la compañía B o a la compañía N. Pues venga, vamos a tirar los dadetes para ver quién es el famoso que quiere su minutito de gloria. Vamos a ver, compañía N, 1, 2, 3... compañía B, 4, 5, 6. Pues venga, tiramos el dadete, pues un 6. Bueno, aunque he lanzado el dado mío, pero no pasa nada. 4, 5, 6, pues va a ser la compañía B. Esta compañía B que no tiene absolutamente a nadie. Yo creo que venía aquí, ¿vale? Perfectamente aquí. Vale, esta compañía B que se va a activar y qué es lo que va a hacer. Vamos a quitar esto ya de alto riesgo y vamos a tirar el dadete de 10. Ha sacado un 9. Un 9 es nivel operativo, pues bajísimo. Nivel operativo bajísimo. Yo lo tenía por aquí, ¿no? Sí. Vale, aquí le tenemos nivel operativo bajo. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Que se van a retirar. Eso yo lo digo porque ya había causado 2 bajas anteriormente. Están a 3 hexágonos, 1, 2 y 3. Sí, está a 3 hexágonos, así que no habría ningún problema. Hasta 3 hexágonos o es una orden de retirada. ¿Y qué es lo que sucede cuando se retiran? Pues que sufren una baja. En este caso, pues se va esta sección a tomar viento. Toda la compañía B ha sido completamente destruida. Una lástima para los americanos, pero esto está muy bien para mí. Aquí no sé por qué tengo ahí lo del alto nivel operativo de la anterior vez que le tocó. Perfecto, pues vamos a ver que tengo este oficial por aquí, dado la vuelta. No sé por qué, pero está dado la vuelta. Perfecto.
Pues ahora volvería a ser mi turno. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora mismo? Pues lo primero de todo... Se me ha olvidado una cosa. Y no me lo habéis dicho. Este queda finalizado, ¿vale? Pero, oye, que me queda todavía estos de aquí. Que no lo he puesto. Que no han disparado ni han hecho nada. Pues como no hice nada con ellos, ya no lo puedo volver a activar. Los dejo en reacción, ¿vale? Y ya está, así queda todo esto fetén. Bueno, perfecto, venga, vamos a continuar. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Vamos a disponer, yo creo que de los cañones ahora mismo. Vamos a ver si podemos disparar. A ver, a quién podemos disparar. ¿Algún tanque aquí guapo? Bueno, estos cañones de aquí ya dispararon, hicieron mella en estas secciones de blindados. Pues a ver qué podemos hacer ahora mismo. Pues tenemos por aquí este cañoncito majete con artillería fuerza 6. Una artillería de fuerza 6 que podría causar alguna baja aquí en esta compañía M. Podría ser, pero no estoy yo muy seguro, no tengo todas conmigo. A esto tendría esta compañía de aquí, 1, 2, estaría muy lejos todavía para intentar realizar algún ataque a alguna infantería. Podría, no, es que estaría a la mitad. Joder, es que está complicado porque en esta zona aquí está muy vacía y no voy a poder causar suficientes daños. Pues a ver qué es lo que podemos hacer ahora mismo. ¿Qué podemos hacer ahora mismo? Pues ya lo tengo decidido lo que voy a hacer. Voy a coger este cañoncito de aquí que tiene fuerza 8. Voy a disparar a estas secciones de aquí, a esta sección, mejor dicho, de mortero de la compañía americana. Vamos a ello, vamos a coger, creo que este era de... ¿cuánto? Un pack, a ver, de 88 milímetros. Perfecto, no, esta vez no lo voy a usar contra los tanques, voy a usar la artillería directamente para disparar a esta oficial y su compañía de... bueno, su compañía no, su sección de mortero. Venga, vamos a ello. Tengo aquí de 81, bueno, sabemos que es de 88, así que no pasa nada, aunque sea de 88. Vamos a ponerlo aquí, vamos a disparar, vamos a ello. Venga, a ver qué tal esa munición. Vamos a tirar un 2, impacta sin ningún problema. Vamos a disparar ahora mismo, ahora ya que ha caído aquí el pepino, vamos a ver qué baja causamos. Un 6, vamos a ello. Vamos a coger por aquí la tablita, un 6 con fuerza 8, 6 con fuerza 8, bueno, son 3 impactos, no está nada mal, no está nada mal. Vamos a ver qué es lo que va a proporcionar aquí. No está mal, pero me parece a mí que poca chicha vamos a poder hacer, poca chicha, porque esto va a tener un divisor para artillería. A ver qué divisor tiene esto para fuego de artillería. Se le suma un +1 de fuego AP contra secciones en el hexágono de guijarros. A la tirada de AP, ¿vale? A la tirada de AP, así que de artillería no se le suma nada. Perfecto, pues entonces vamos a ver qué tenemos por aquí. Objetivo en movimiento, vale, objetivo en movimiento nada, 6 pasos tampoco, vehículos tampoco, el objetivo está en posición improvisada tampoco. El objetivo está en cresta tampoco, atraviesa una línea de bocas tampoco, 6 pasos o más y poco más. A ver, habíamos dicho que tenía fuerza 8, hemos sacado un 6, nos iríamos a un 7 debido a que está en hexágono de arena, ¿vale? Porque esto sigue siendo un hexágono de arena, el puntito blanco es hexágono de arena. Bueno, no pasa absolutamente nada, porque sigue siendo un impacto, sigo haciendo destrozo a esta compañía. Esto nos viene fetén. Vamos a ver, ya han reducido la fuerza a 4. Esto va muy bien hacia nosotros. Vamos a quitar los marcadores para no liarnos mucho. Pues lo ponemos por aquí. Ahora vamos a tirar el dadete para ver qué es lo que pasa con el oficial si sufre baja. Venga, que se vaya al garete ese oficial. Pues no, va a continuar ahí dando órdenes a esta compañía. Qué mal, pero bueno, hemos causado suficientes bajas. Vamos a ver si en el próximo turno les podemos terminar por destrozar. Vamos a poner esta compañía mía como finalizada. A ver, este cañoncito está finalizado. Bien, ahora ¿de quién es el turno? Pues es de la compañía N, porque es la más cercana, ¿vale? No hace falta que me mire el listado de prioridades, porque ya sabemos cómo va funcionando esto, ¿vale?
pues vamos ahora con esta compañía N, porque es la más cercana, como he dicho antes, a cualquier unidad enemiga, es decir, a mis alemanes. Pues vamos a tirar el dadete de 10 para ver qué es lo que hace el oficial. Este es nivel operativo bajo. A ver, que lo coja por aquí. Nivel operativo bajo para esta compañía N. Vamos a ver qué es lo que pasa con ese oficial. Tira y saca un 10. Vamos a ver si tiene por aquí. Vamos a ver. Bien, perfecto. Tienen baja. ¿Eso qué va a significar? Ha sacado un 10, están aquí, ¿vale? Con una baja, ha sacado un 10, es un movimiento defensivo que no va a poder realizar ese movimiento defensivo. Venimos aquí, dice que puede hacer un ataque con mínimo factor de fuego sin mover. No, como mínimo factor de fuego no puede. No, pero puede hacer un asalto seguro tampoco. Hay un objetivo en movimiento, hay un objetivo, sí, el único objetivo sería este o este, lo mismo, queda lo mismo. Lo va a tener complicado igualmente. Vamos a quitar esto para no hacerse lío uno. Pues me da igual, el más cercano, 1, 2, 3, el más cercano sería la MG, el búnker de la MG. La IA tiene actitud ofensiva, empuja mayor que 0, sí. ¿Puede atacar con mínimo factor de fuego? No puede, así que se va a quedar en reacción esta compañía N. Vaya por Dios, yo creía que iban a salir despavoridos, pero no, se van a quedar en reacción. ¡Qué pena! A ver si tengo yo por aquí reacción. Aquí. Pues venga, esta compañía N, vamos a ver dónde está el resto. Aquí está el resto de esta compañía N, que también tiene algunas bajas. Un impacto aquí. Bueno, esta compañía sí que está mal. Acordaros, nivel operativo bajo. Vamos a tirar el dadete y ha sacado otro 10. Y esta vez sí que es retirada. Venimos por aquí hasta 3 hexágonos de distancia, 1, 2, ¿vale? 1, 2, así que da lo mismo. Y viene aquí, es una orden de retirada porque han sufrido, tiene secciones con 2 bajas. Así que, como no pueden retirarse, este de aquí va a sufrir un impacto. Así que se queda aquí. No se hace chequeo de moral, ya que no ha sido un impacto como tal, sino que ha sido retirada, ¿vale? Así que así se va a quedar. Esto sigue diezmándose. Pasos agigantados. ¡Qué bien! Ya lo dejamos aquí como finalizado porque no pueden realizar ninguna acción más. Perfecto. Pues ya volvería a ser mi turno. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo coger con la MG y... Oye, ¿esto estaban finalizados? A mí me suena que esto estaba ya como finalizado, ¿no? ¿O esto no estaba? No, estos no estaban finalizados, no estaban. Vale, con la MG puedo pegar tiros. Vamos a ver si tengo 3 de distancia, 1 y 2. Vamos a pegar tiros a esta compañía de aquí y ya me deshago de ella sin ningún miramiento. Vamos con mi MG a disparar a la compañía J, a la sección J, mejor dicho, aunque sea fuerza 4. Venga, dame suerte, dadetes. Hemos sacado un 6, esto puede ser muy beneficioso, porque tengo un -2 ya que está en reacción arriesgada. Fuerza 4 hemos dicho, vamos a ver, fuerza 4, hemos sacado un 6, pero sería un -2, ¿vale? No hay que coger ningún modificador más, serían 3 impactos entre 2 porque es hexágono de playa, así que otro impacto más que se come. Pues vamos a darle la vuelta, muy bien, y siguen en acción arriesgada hasta nueva orden. Este está en fuera de mando. Pues bien, nos viene esto. Vamos a poner aquí mi MG que está finalizada. Muy bien. Pues vuelve a ser ya turno de los americanos otra vez. Ahora vamos a ver qué secciones le tocaría. Vamos a ver qué tenemos por aquí. La J, ¿vale? Esta vez ya sería la J. J. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Este está fuera de mando. Vale, pues J. A ver, esto tenemos por aquí. Este está fuera de mando también, de la compañía E, vale, perfecto. Pues la J y este de aquí, ¿no? Sí, perfectamente, la compañía J o la compañía O, que están routed. Vale, pues vamos a tirar el dadete. La J, pues del 1 al 3, ¿vale? Porque esta compañía, o sea, estas secciones de aquí no está el oficial, con lo cual no pueden activarse. Pues vamos a ello, venga, vamos a tirar aquí el dadete de 10, de 6 para ver quién se activa, si la compañía J o la compañía O. Pues del 1 al 3 la J, pues el 1, la compañía J se va a activar, perfectamente, perfecto.
Pues a ver, ¿dónde tengo yo aquí mis secciones? Las secciones J que estaban... Vamos a ver dónde estaba por aquí, que lo había visto yo. Aquí. Perfecto, esta sección J, vamos a tirar el dado para ver qué es lo que hace. Es nivel operativo bajo, ¿vale? Nivel operativo bajo, que se lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Y vamos a tirar el dado de 10 a ver qué sucede con él. Un 3 ¿ha sufrido alguna baja? No ha sufrido ninguna baja. ¿Y a cuántos hexágonos de distancia está? 1, 2 y 3. Está a 3 hexágonos de distancia, así que no venimos aquí. Es una orden de... hemos dicho que ha sacado un 3, una orden de asalto. Perdona que ponga esto por aquí. Perfecto, una orden de salto que no se va a poder realizar porque está muy lejos y no puede alcanzar. Pues vamos a ello. ¿Se puede alcanzar el objetivo en una sola activación? Por supuesto que no. ¿Puede atacar con mínimo factor de fuego? Por supuesto que tampoco, porque no tiene línea de visión. Así que puede ser atacado con mínimo factor de fuego. A ver, como esto está a nivel 1... bueno, no, porque los taparía estos. No puede ser atacado, así que no habría ningún problema. No puede... ¿puede ser atacado? No. ¿Hay terreno defensivo con mayor divisor disponible cerca del objetivo enemigo? Sí, es este de aquí. Si lo hay en movimiento seguro, sí, el movimiento sería seguro, no habría ningún problema, ¿vale? Así que va a poder moverse sin ningún problema hasta aquí. ¿Por qué? Porque yo no puedo reaccionar ya. No puedo reaccionar. ¿O sí puedo reaccionar? ¿Puedo reaccionar? Yo creo que sí. Al ponerlo en reacción, si se mueven, yo puedo activarme. Entonces tengo fuerza 6. Fuerza 6, tacatá, para divisor de 2, ¿vale? Como aquí el divisor es de 3, pues entonces acordaros que la fuerza mínima tiene que ser de 8, con lo cual el movimiento sí sería seguro, así que se va a mover sin ningún problema. Pues vamos a moverlo aquí junto con la compañía N. Pues vamos a ponerlo por aquí. Vamos. Que esto se está poniendo Chachi Lerenchi. Vale, pues se mueven aquí. Esto ya queda todo. Esto queda como finalizado. La compañía A está routed y está finalizada. Vamos, está todo esto finalizado. Todo el hexágono está finalizado. Perfecto. Pues vamos a ver qué más hay, qué más puede pasar, qué es lo que va a suceder. Vamos a ver el resto de la compañía J, que la tenemos aquí, que está fuera de mando. Vamos a tirar el dadete para ver si con la moral pues sean capaces de activarse. Tiene moral 8 menos 2 que han perdido por los impactos, son 6. Pues con un 3 se va a activar sin ningún problema. Perfecto, pues va a tirar aquí un 1, vale, un 1 con 2 bajas, con nivel operativo bajo. Van a tenerlo complicado hasta 3 hexágonos de distancia. Pues a ver, lo tenemos por aquí, ¿vale? Ha sacado un 1, es una orden de ataque que no va a poder realizarse, ¿vale? No, sí se va a poder realizar. Vale, pues venimos por aquí y orden de ataque. Bueno, ya lo conocemos, seleccionar un objetivo, en este caso va a ser la MG porque es la más cercana. Hay un objetivo con mínimo factor de fuego, no lo hay. Está en terreno defensivo, tampoco, no está en terreno defensivo. Hay un objetivo para hacer un asalto seguro, tampoco lo hay. Hay terreno defensivo disponible con línea de visión despejada para hacer un ataque. Pues por poder haberlo, hay lo que sería este de aquí o este de aquí, que se estaría más cercano a su compañía J, ¿vale? Entonces si lo hay, el movimiento es seguro. A ver, hay terreno defensivo, le decimos que sí. El movimiento es seguro, le decimos que sí. Pues mover hacia ese hexágono. Pues mirad en lo que se ha convertido. En vez de una orden de disparo se van a mover. Van a intentar moverse aquí. Y se mueve aquí sin ningún problema. Y vamos a ver la compañía J, donde la tenemos. La tiene aquí, así que la compañía J solo tiene hasta un hexágono de distancia para poder controlar, así que estos se seguirán quedando como fuera de mando. Y acción arriesgada, que se va al garete. Perfecto, pues vamos a ponerlo ya también como finalizado. Y ahora volvería a ser mi turno. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues no tengo ni la más remota idea. Creo que... A ver, podría pegar tiros aquí. No podría hacerlo porque no tengo línea de visión, pero aquí, a ver, taca y taca. Sí, tendría línea de visión aquí. Y podría pegar tiros con fuerza 14. Pues podría pegar tiros sin ningún problema. Pues yo creo que voy a hacer eso. Pues venga, voy a hacer un ataque antitanque con este cañoncito de 75, ¿vale? A esta compañía O que está routed.
pues ya sabemos lo que va a pasar. Pues como está routed directamente, pues eso, pues que le voy a hacer bastante mella. Pues vamos a disparar, venga, 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 como es fuego de AP, directamente se lanzan los dados para ver qué es lo que pasa. Un 5 con fuerza 14 va a hacer mucho daño a esas secciones, no va a haber ningún problema. Fuerza 14, taca, 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 y con un 5, ¿no? Sí, fuerza 14 con un 5, pues son 6 impactos, nada más y nada menos, así que no hace falta que mire más, porque 6 pasos de vehículos no se han movido, objetivo puente, movimiento, patatín, patatán, pues nada de nada, pues esto viene perfecto, pues son 6 impactos entre 2 a 3 impactos, así que esta se va al garete. ¿Y qué es lo que va? Son 3 impactos, se va al garete, y como estaba el oficial, pues este oficial también se muere. No habría ningún problema, se muere ahí con esa compañía. Bueno, esto de router lo voy a quitar ya, así que esa compañía me parece a mí que está más que rotísima. Ahora la compañía O que queda aquí, este tanque DD, ¿vale? Va a tirar para ver si se rompe ya del todo o a ver qué es lo que sucede. Pues lo va a tener complicado, la verdad es que sí, lo va a tener súper complicado. Vamos a ver qué más tengo por aquí, algún cañón, o sea, algún tanque más de la compañía O. No, debería de haber otro, yo creo, ¿no? Eran 3, creo recordar. Vamos a ver si lo tengo yo por aquí. Compañía N, no. Compañía N, si eran tal. Ah, sí, eran, efectivamente, ¿vale? Lo tengo por aquí, la compañía O, ¿vale? Que era otro tanque de D, vale, perfecto. Venga, vamos a continuar. Entonces ya son 6 pasos que se han perdido. 6 pasos, pues como este tenía 7 de liderazgo, pues son, a ver, 6 pasos menos 3 a 3, menos 7 a 4. Pues tienen que sacar pues 4 o menos si se quedan. Si no, pues 6 y 3, 9. 9 es 5 por encima de lo que puede soportar moralmente esta compañía, así que se ha quedado completamente rota y destruida, así que ya para su casa. Muy bien, perfecto, que bien lo habéis hecho en este turno, mis alemanes, lo estáis haciendo fetén. Seguir así hasta el final. Pues lo dejamos aquí como finalizado. Vamos a quitar los tokens para no hacernos ningún lío. Muy bien, ya tenemos esta parte de la playa casi limpita del todo. ¡Qué bien nos va a venir! Vamos a colocar por aquí este y este. Muy bien, vamos a ello. Ahora vamos a ver quién es el turno. Vamos a ver si la compañía L, porque es la más cercana, a quien le tocaría ahora mismo. ¿Verdad? Sí, porque este de aquí viene a un S1. A ver, este está fuera de mando. Compañía L, vale, perfecto, sí, sería la compañía L. Pues vamos a ello, compañía L va a tirar el dadete de 10 para ver qué es lo que pasa, qué es lo que hace ese oficial. Sigue siendo nivel operativo bajo, vamos a cogerlo. Yo tenía por aquí, aquí, vale, ya lo he visto. Este de acción arriesgada creo que lo podemos quitar porque este ya no nos hace falta. A ver, este marcador fuera. Bien, perfecto, pues nivel operativo bajo. Vamos a ponerlo aquí. Conjunto con ese oficial, vamos a tirar el dadete de 10. Tiramos el dadete, saca un 7. Un 7. ¿A cuánta distancia le tenemos? Pues le tenemos a un 1, 2 y 3. Perfectamente, le estoy viendo y localizando y de todo. Vamos a ello, así que vamos aquí. Es una orden de ataque. Una orden de ataque que evidentemente no va a poder realizar. Pues vamos a ver la tablita, qué es lo que nos dice que va a pasar ahora. Pues lo cogemos por aquí. ¡Upa! Bien, lo cogemos por aquí y selecciono un objetivo para atacar. Pues el más cercano le tenemos a esta compañía, o sea, a mi cañón de artillería que tenemos ahí, antitanque. Pues selecciono objetivo, ya está ahí un objetivo con ataque con mínimo factor de fuego. Sin mover le decimos que no, porque no tiene el mínimo factor de fuego. Vale, está en terreno defensivo, le decimos que tampoco. Hay un objetivo para hacer un asalto seguro, tampoco. Hay terreno defensivo disponible con línea de visión despejada para hacer un ataque. Si hay terreno defensivo. El movimiento es seguro, sí, el movimiento sería seguro, no habría ningún problema en ponerlo aquí, así que va a hacer ese movimiento.
perfectamente aquí y va a salir de la zona de riesgo. Pues muy bien, vamos a ver ahora qué es lo que pasa con los siguientes, que son estos de aquí, esta compañía L. Vale, tenemos esta compañía L y tenemos ahí la compañía P y ya no sé si alguna L más por ahí. Esto es compañía J. J, ahí va. Pues se me ha olvidado activar este J. Y no me lo habéis dicho. Se me ha pasado. Y este está fuera de mando. Esta compañía J. Anda la virgen. No estaba fuera de mando porque el oficial estaba aquí. Vale, esperad un momento que voy a hacer una cosita, ¿vale? Que se me ha pasado, que no me he dado cuenta. Que tengo aquí a esta compañía, a esa J. Luego seguimos con la compañía L, ¿vale? Voy a poner esto ya como finalizado, ¿vale? Pero luego seguimos con la compañía L. Vamos a terminar con la J, que se me ha ido por completo. Pues saca un 4, 1, 2 y 3, ¿vale? Un 4 que venimos aquí. Y nivel operativo bajo, un 4, es una orden de ataque. Vale, pues vamos a ver qué hace esas secciones que se me había pasado, así que perdonadme. Vamos a ello. Esta compañía que la está viendo todo, orden de ataque, lo está viendo todo muy chungo, muy difícil. Pueden intentar disparar, no lo va a poder hacer porque le tapa la línea de visión, entonces lo va a tener complicado. Una orden de ataque, venimos aquí, el objetivo puede hacer un ataque, patatín, le decimos que no está en terreno ofensivo, le decimos que tampoco. Entonces, bueno, ya sabemos cómo funciona esto y nos va a decir mover hacia ese hexágono, ¿vale? Que es lo que nos está mandando ahora mismo a todos. Pues esta compañía J se va a quedar aquí con esta compañía que está completamente routed o rota o como queréis decirlo. De hecho lo voy a dejar así para tenerlo previsto, ¿vale? Para que no me vuelva a ocurrir lo mismo. Vale, venga, vamos a ello. Pues eso ya está. Esto de Risk Action se va al garete, ya que los tanques no tienen ese problema. Pues seguimos ahora con la compañía L. Vamos a buscar, aquí tenemos a este, ¿vale? Me falta uno. Me falta uno de la compañía L, que no sé dónde andará. ¿Dónde andará el otro de la compañía L? A ver, si doy con ello, dame un segundito, que lo estoy mirando, ¿vale? A ver, dame un segundo que lo voy a buscar, ¿vale? Para no tenernos aquí mirando la pantalla para nada. Vale, ya he encontrado las dos secciones que me hacían falta, ¿vale? Que no las veía porque evidentemente se han mezclado todas las compañías. Pues vamos ahora a empezar por esta sección de aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tirar primero el dadete, los dadetes de 6 porque están fuera de mando. Vamos a ver si se activan o no se activan. Ha sacado un 3, esta se activa sin ningún problema. Vamos a tirar el dadete de 10, es nivel operativo bajo. Ha sacado un 2. Y no tiene ninguna baja, con lo cual es una orden de ataque sin ningún problema. Venimos aquí, aquí lo tenemos, una orden de asalto, perdonad, no de ataque. Pues va a poder realizar el asalto, pues evidentemente no. Entonces vamos a ver aquí, orden de asalto, aquí. Está en terreno, vamos a ver, ¿se puede alcanzar el objetivo en una sola activación? Le decimos que no, ya que no es posible. No se puede realizar, puede atacar con mínimo factor de fuego, le decimos que tampoco, no puede realizar ataque con mínimo factor de fuego, ya que, a ver, como está a casi el doble de distancia, no puede realizar ningún disparo. Acordaros, bueno, a las trincheras sí, a las trincheras sí va a poder, vale, eso sí va a poder. Puede atacar con mínimo factor de fuego, no va a poder porque sería el doble de distancia, con lo cual sería fuerza 3, así que nada de nada. Hay terreno con mayor divisor disponible cerca del enemigo, sí, es aquí o aquí le podría poner porque es el más cercano junto con su oficial. Así que si hay terreno con mayor divisor disponible, le decimos que sí, el movimiento es seguro, le decimos que también el movimiento sería seguro, no habría ningún problema. Pues 1, 2, sí, lo podría hacer sin ningún problema aquí, ¿vale? Pues sí, lo puede hacer, así que mover hacia ese hexágono. Pues va a moverse hacia ese hexágono y ya sale de la zona de, pues serían 2 y 3, 5. Pues sale ya de la zona de fuera de mando. Pues venga, vamos, perfecto, esto va viento en popa, vamos a ponerlo ya aquí como finalizado. Y vamos a ver ahora sería a esta sección L de aquí, a ver qué es lo que va a hacer.
pues va a tirar el dadete de 10, a ver, un 1 sigue siendo también una orden de asalto. Venimos por aquí, orden de asalto, ¿vale? Y va a ocurrir absolutamente lo mismo que pasó con la otra sección que movía, así que no hace falta que lo mire. Pues, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a mover hacia, pues, lo más cercano, hacia donde está su oficial para no estar fuera de mando. Serían 3 y 3, 6. Podría moverse perfectamente 6, aunque esté tal, pero bueno, se podría quedar aquí. Pues se va a quedar aquí, así de claro. Va a hacer movimiento de doble time, ¿vale? O aquí lo tenemos, ¿vale? O paso ligero, así que se va a quedar aquí y ya está, así queda más cercano. Por cierto, esto se va a quedar igualmente, a ver qué lo tengo yo por aquí, ¿vale? Fuera de mando, va a quedar fuera de mando igualmente para el siguiente turno, pero ya quedaría más cerquita de todo, del oficial, y poder realizar más acciones. Pues bueno, da igual, ya está hecho. Vamos a ponerlo aquí como finalizado todo. Se están acercando por la esquina, por la parte noreste del mapa. Esto nos va a venir muy mal porque aquí lo tengo muy poco protegido. Pues vamos a ver cómo podemos apañar esto de aquí. Vamos a ver cómo hacemos esto. Por cierto, se me ha olvidado poner aquí una cosita, ¿vale? Aunque este está el router, aquí tengo que ponerlo como finalizado la compañía J, ¿vale? Ahora sí, la sección J ya está todo fetén, todo bien, todo correcto. Ahora sería mi turno. ¿Qué es lo que puedo hacer yo aquí? Puedo pegar tiros aquí, serían con fuerza 1 y 2. Pues me va a venir fenomenal. No me había dado yo cuenta de esto, porque el movimiento entonces no hubiese sido seguro. No me he dado cuenta. Bueno, pues ya está hecho. Por tener un poquito de ventaja no va a pasar nada. Pues serían fuerza 12. Voy a disparar a esta sección de aquí. Fuerza 12. Vamos a tirar los dadetes. Vamos a ver qué es lo que pasa. Hemos sacado un 10. Muy mal. Uy, a ver que lo cojo yo por aquí. Pues lo tenemos por aquí, fuerza 12, hemos sacado un 10, ¿vale? Pero voy a tener un -1 debido a que he estado en movimiento, ¿vale? Así que sería fuerza 9 y vas a recibir nada más que un impacto. Fuerza 9 está en movimiento y aparte de double time, ¿verdad? Paso ligero sería un -2, ¿vale? Pero no es acumulable respecto al movimiento, sería -2, con lo cual sería 10 menos 2 sería 8. Vale, sigue siendo un divisor de 3. O sea, serían 3 impactos. Pues nada, pues se come uno, nada más. Un impacto que le vamos a hacer. El divisor de aquí, acordaros que es de 3. Con lo cual, bueno, pues tampoco hemos ganado mucho. Por no decir que no hemos ganado absolutamente nada. Vamos a ponerlo esto ya como finalizado. Double time, que no se me olvide. Y aquí mi compañía está. El resto lo dejo siempre en reacción. Y esos van a quedar como finalizados. Perfecto, pues vuelve a ser. ¿Y esta compañía M? ¿Qué ha pasado? Que no se ha activado, ¿no? Yo juraría que había activado esta compañía M. A esta compañía M yo juraría que la había activado. Vamos a poner esto finalizado. Y yo creo que sí, esta compañía M estaba finiquitada, yo creo. Sí. Bueno, si veo que no, pues ya está. Sí, estaba finiquitado porque había disparado al búnker. Efectivamente, ya decía yo que aquí algo me fallaba. Perfecto, ahora ya todo me cuadra, todo va bien, todo correcto. Vamos a ello. Pues ahora vuelve a ser turno del enemigo de estos americanos que me están poniendo más negro que el mapa de Bonanza. Y mira que eso es, o sea, más que mal que el mapa de Bonanza. Y esto no puede ser. Pues vamos a ver qué es lo que pasa por aquí. Tenemos esta compañía A. Que está, pues no sé ni dónde está la compañía A. ¿Dónde coño está la compañía A? Tenemos aquí tenemos este. Ha pasado algo con la compañía A. ¿Vale? Que no sea de ingenieros. Pues
pues que sea de esta de... A ver, tenemos por aquí, tenemos por allá, ¿no? Compañía N, pues la compañía A que debe de andar por aquí, pululando por todos lados, que no sé dónde exactamente, pero debe andar por aquí. Compañía P está... Ah, aquí está la compañía A. Vale, perfecto. Vale. Pues vamos a ver quién se va a activar, si la compañía P o la compañía A, o incluso la compañía... No, la compañía D, no. La compañía D se va a quedar de momento donde está. La compañía E ya se activó, así que no hay ningún problema. Estos están fuera de mando, los dos. Así que... Y los dos están también en acción arriesgada. Y esta compañía A... Pues eso. Pues eso. Estos quedan así, esto queda aquí y este queda aquí y este queda aquí. Y ahora ya queda todo muy bien apañado. Bien, pues ¿qué es lo que va a pasar ahora? Vamos a ver si la compañía A o la compañía P se va a activar. Compañía P 1, 2, 3, compañía A 4, 5, 6. Pues vamos a tirar los dadetes. Tiramos los dadetes, un 3, pues 1, 2, 3, la compañía P se va a activar. Vamos a ver qué es lo que va a hacer el oficial, es nivel operativo bajo. ¿Dónde tengo mi dadete de 10? Aquí. Pues tiramos, saca un 9. Un 9, pues 1, 2 y 3, vale, perfecto, está siendo localizado y todo. Pues venimos aquí, un 9 es una orden de ataque, ¿vale? Una orden de ataque, va a poder realizar el ataque, vamos a ver. No pueden realizar el ataque, ¿vale? No pueden realizarlo, porque no. Porque no puede, porque no tiene línea de visión, porque están estos aquí delante. Perfecto, pues vamos... Uy, esto no es, perdonar, una orden de ataque. Vamos a venir aquí, dice que selecciona un objetivo de ataque, pues el más cercano evidentemente pues va a ser esta compañía de aquí, donde están las trincheras. Pues ya la tengo seleccionada. Ahí está en terreno defensivo, le decimos que no. Hay un objetivo para hacer un asalto seguro, le decimos que tampoco hay terreno defensivo disponible, le decimos que no hay, porque como tal este tiene un divisor de 2 tanto para los tanques como para estas unidades mecanizadas. Lo muestro por aquí, ¿vale? A ver, que lo tengo yo por aquí. Vale, aquí lo tenemos incluso para ruedas. Pero este no es ruedas, es cadena, ¿no? Cadena. Tiene un 4, son 14. Vale, cadena. Pues tiene 4 y el divisor, pues acordaros que nada, pues el divisor es un divisor de 3 y ya está. O sea, no tiene mayor historia. Perdón, un divisor de 3 no, tiene un divisor de 2, ¿vale? Porque está en el hexágono de arena. El hexágono de arena tiene divisor de 2 y solamente para los ataques de AP se le sumaría un 1, un más 1, ¿vale? Pues entonces nada de nada, no se puede. A ver, ¿dónde tengo yo otra vez esto? Vamos por aquí. Venimos por aquí y le decimos hay terreno divisor con mayor divisor, le decimos que no, tiene la actitud defensiva, le decimos que tampoco puede atacar sin cumplir, le decimos que no. Hay otro hexágono alcanzable con movimiento seguro para hacer ataque, le decimos que sí se puede mover, se va a poder mover hasta aquí, incluso si quiere se puede mover hasta aquí sin ningún problema, porque son, a ver qué movimiento tiene eso, tiene movimiento de 4, pues serían, a ver, serían 2... 4 y 2, 6. Vale, 4 y 2, 6. 6. Hasta aquí no habría ningún problema. Se podría mover sin miramiento. Vamos, es que no podría hacer. Vamos, podría moverse hasta aquí sin ningún problema. Pues es lo que va a hacer. Se va a quedar aquí y ya está. No habría ninguna circunstancia que lo impidiese. Ahora lo malo es que mi artillería ya no ve a estos de aquí. Eso es una pena, pero bueno, es lo que hay. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa con estas secciones de aquí. Vamos a dejar esto ya así, bien colocadito. Esto también bien colocadito, ¿vale? Y vamos a poner esto ya como finalizados, porque ya no pueden realizar nada más. Estos no pueden disparar como tal porque no son tanques como tal, ¿vale? Entonces no tienen esa bonificación que tienen los blindados. Pues vamos a ver qué es lo que va a pasar ahora con este de aquí, que tiene una baja. Vamos a tirar la DT, dime que le sacas un 10, por favor. Un 2, ¡ah! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Tienen una baja. Vamos a ver por aquí, un 2 con una baja, una orden de asalto. Vale, perfecto, pues van a hacer un asalto que en realidad no lo van a realizar porque se van a tener que mover. Vamos a ver por aquí.
una orden de asalto. Está en terreno defensivo, le decimos que no. Con actitud defensiva, nada de nada. Puede hacer un ataque seguro tampoco. El empuje mayor que 4 tampoco. Pues venimos por aquí, puede atacar con mínimo factor de fuego. Pues a ver si 16 sí puede realizar el ataque sin ningún problema aquí, ¿vale? A esta fortificación con este cañoncito podría realizarlo sin miramientos. Y es lo que va a hacer un ataque de artillería. Pues con ataque de AP, mejor dicho. Porque este es esto era antitanque y este es fuego de artillería normal y corriente, ¿vale? Antipersona, pues es lo que va a realizar. Fuego antipersona, pues va a disparar y saca un 8 que no vale para nada, absolutamente para nada. 8 menos 2, 6. Esperad un momento, que eso es lo que voy a mirar ahora mismo. Vamos a ver qué tengo por aquí la tabla. Tiene que sacar... No hay modificador, no le vale modificador. Ha sacado un 8, así que nada de nada, no pasa nada, no ocurre nada. Ha disparado y ya está, y se queda como finalizado. Vamos a dejarlo aquí. Aparte de que, aunque tenga 16, acordaros que tiene una baja, ¿vale? Con lo cual sería, pues, más o menos la mitad, serían 8 aproximadamente. Pues vamos a ello. Esta compañía A está muy diezmada, que estaba mirando. Vale, pues esta parte de aquí de la compañía P ya ha terminado. Vamos a ver qué hace ahora esta sección de aquí, que no está fuera de mando. No. ¿Cuánto tiene esto? Tiene 3, 1, 2 y 3, más que de sobra. Bien, perfecto, pues vamos a tirar el dadete de 10 para ver qué es lo que pasa con ese blindado. Blindado, este mecanizado. Pues ha sacado un 4. Un 4 es una orden de asalto también. Yo creo que es una orden de asalto. Vamos a ver por aquí. Nivel operativo bajo, una orden de ataque. Es una orden de ataque, perfecto. Pues vamos a ver si puede realizar un ataque. No puede realizar ningún ataque porque no tiene línea de visión hacia ningún lado. Pues vamos a coger por aquí nuestro diagrama de flujo y dice así: puede alcanzar el objetivo en una sola activación. Le decimos que no puede. Perdón, este es de asalto. Joder, se me ha ido. Selecciona un objetivo de ataque. Pues el más cercano sería pues el búnker MG, ¿vale? Pues dice así: hay un objetivo de ataque con un factor de fuego sin mover. Le decimos que no hay un objetivo de ataque debido a que no tiene línea de visión. Está en terreno defensivo, le decimos que no. Hay un objetivo para hacer un asalto seguro, le decimos que tampoco. Hay terreno defensivo disponible, le decimos que tampoco lo hay. Tiene la actitud defensiva, le decimos que no. Puede atacar con sin cumplir mínimo factor de fuego, le decimos que no. Pues hay un hexágono alcanzable con movimiento seguro para hacer un ataque. Sí lo hay, que sería, por ejemplo, pues se puede mover aquí perfectamente, se podría trasladar y podría realizar el ataque. Pues va a hacer ese ataque. Pues vendría aquí, que serían 6 de movimiento más 4 de movimiento, serían 12 aproximadamente. Pues se va a quedar ahí. Creo recordar que era en césped por cadenas eran 6, o sea, eran 4 o 2 de movimiento, no me acuerdo. Eran por cadenas 2 de movimiento, así que pues eso, pues se queda ahí. No habría ningún problema para quedarse ahí, porque así queda en rango con el oficial y no se pierde. Perfecto, pues esa compañía P, pues eso, que la compañía P esta pues queda pues finalizada. Lo que voy a hacer, voy a poner este de aquí y esto lo voy a dejar así, ¿vale? Y ya queda todo bien apañado. Perfectísimamente perfecto. Pues ahora volvería a ser mi turno, que lo que puedo hacer es pegar tiros aquí, aunque sea a mitad de fuerza, a ver si puedo diezmar. Si causo aquí 2 impactos, se lo va a comer esto con patatitas. Pues fuerza 12. Fuerza 12 a 1, 2 y 3. Sería fuerza 6. Puedo intentarlo, puedo intentarlo y así puedo diezmar esa compañía E y dejarla hecha polvo. Pues venga, vamos a hacerlo. Con fuerza 6, venga, mis alemanes que han visto ahí la oportunidad y van a disparar con fuerza 6. Ha sacado un 6 con fuerza 6, que bien nos va a venir. Acordaros que estos se habían movido también. Vamos a ver dónde están. No se habían movido, habían disparado, perdonad. Fuerza 6 y había sacado un 6, fuerza 6 con... Vale, un divisor de 3, pues nada más, porque ni se habían movido ni nada de nada. Así que pues fuerza 6 con 3, pues nada, 3 impactos entre 3 a 1 impacto. Así que este
se va a tomar por culo. ¿Qué es lo que pasa? Que lo hice mal yo en la anterior vez, ¿vale? Cuando la unidad, la sección se va al garete, ¿vale? El oficial también se va al garete, también sufre el impacto, ¿vale? Se muere, o sea, literalmente se muere. Se muere, ¿no? Se tiene que morir porque no queda otra. Que no hay más. O sea, ahí se queda. Así que tiene que tirar por moral porque esa sección se ha ido al garete y el oficial también. Así que vamos a ver qué compañía era la compañía E. Que no sé ni dónde está la compañía E. Esta es la L. Vale, esto de finalizado lo vamos a quitar. Vale, lo vamos a poner ya aquí. Y estos van a quedar en reacción. Esto de nivel operativo bajo vamos a quitarlo de momento. Porque le va a tocar ahora a la compañía A. Bueno, vamos a ver, compañía E. Vamos a ver qué es lo que pasa con esta compañía E que está aquí, ¿vale? Esta está aquí. Vamos a ver qué más tenemos. Esta es compañía D. Compañía D. Nada. Coñe. ¿Y dónde está el resto de la compañía? Joder, pero ¿cuántas veces tengo yo aquí puesto finalizado? Vale, este de Double Time. Vamos a ver. Esto, madre mía. Le he puesto aquí tokens para aburrir. A ver, este está fuera de mando, tiene 1 y encima double time, entonces ya así que queda como finalizado. Y este de finalizado pues que me lo dejo aquí en la reserva. Vale, perfecto, pues tenemos aquí esta compañía E, esa sección E, esta es aquí otra sección E y ya no hay más. Pues vamos a tirar los dadetes para ver qué es lo que pasa con esa compañía, si se rompe o no se rompe, porque es chequeo, tiene que hacer doble chequeo de moral primero porque una sección se ha ido al garete, así que va a ser de 7, vamos a ver, con... ha sacado un 7, con lo cual se mantienen de momento. Ahora vamos a tirar para ver qué es lo que pasa, porque el oficial ha caído. Pues si ha caído el oficial, son 4 y 3, 7, se siguen manteniendo. No habría ningún problema, están siendo muy fuertes, pero ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? Estas compañías van a estar fuera, pues fuera de mando, ¿vale? Para el próximo turno, con lo cual no se podrán activar hasta que no entre, pues... el siguiente... Ah, bueno, sí, ya lo tengo puesto. Vale, hasta que no entre el siguiente reemplazo, el oficial que lo reemplace. Vamos a ello. Muy bien, mis alemanes, lo estáis haciendo fenomenal en este turno. ¿Dónde iba? Aquí, vale. Bien, vale, perfecto. Pues como ya no se va a poder activar este turno porque no va a poder entrar el oficial, pues esta compañía E queda finalizada. Vale, pues ya quedaría prácticamente todo finalizado a falta de esta compañía A. ¿Qué es lo que va a hacer esta compañía A? Vamos a ver, ¿me queda alguno más por tal? No, solamente la compañía A, esta de aquí. Vamos a ver, compañía J ya está finalizada. Compañía A de blindados. Y me faltaría, yo creo que la compañía A de ingenieros. Vale, que esta estaba activada. O sea, esta se activó. Esta compañía A se activó. ¿Y este por qué no se activó? Sí, se activó. No, porque estaba routed. Esta compañía A estaba routed. Vale. Ya sé lo que ha pasado. Vale. Como esta está routed, como está completamente rota, se va a activar al final. Vale, perfecto, ya está. Ya me había hecho yo un pequeño lío. Es que con tantas cositas aquí, bueno, ya lo estáis viendo para no hacerse un lío, ¿sabes? Bueno, venga, vamos a ello. Vamos ahora con la compañía esta de blindados. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver con el oficial, que es nivel operativo bajo. Van a tirar el dadete. Va a sacar un 7 con nivel operativo bajo. Esto, hostia, pues, se va a poner aquí complicado, porque un 7 es una orden de ataque, ¿vale? Nos venimos aquí y se pone complicadito el asunto. Es una orden de ataque, pero va a poder atacar no porque tiene pues compañías que están delante de ellos. Pues vamos a ver qué es lo que van a hacer. Lo único que va a poder va a ser moverse, que eso sí lo podrán realizar. Una orden de ataque que ya lo habíamos dicho. Venimos aquí y dice así: hay un objetivo con ataque con mínimo factor de fuego sin mover. Le decimos en esta ocasión que no. Está en terreno defensivo tampoco. Hay un objetivo para hacer un asalto seguro tampoco. No pueden realizar un asalto. El movimiento, o sea, hay terreno defensivo. Le decimos que no hay ningún terreno que esté que sea defensivo para los tanques.
La IA tiene actitud defensiva, le decimos que tampoco puede atacar sin cumplir mínimo factor de fuego, no, porque está rodeado por todo el mundo y no tiene línea de visión. Pues le decimos que no. Venimos por aquí y se va a quedar en reacción, vale, perfecto, pues queda en reacción sin ningún problema. Joder, pues me he quedado sin tokens. Dame un segundito que voy a coger por aquí algunos tokens más, vale. Joder, esto es increíble, como me los estoy comiendo, pero vamos, finalizado. Este se va a quedar como reacción. Vale, pues ahora vamos a ver qué es lo que va a pasar con estas secciones de aquí. Venga, sácame un 10, por favor, sácame un 10, sácame un 10. Saca un 4, qué lástima, macho, qué lástima. Con lo que yo quería que sacase un 10 para que se fuesen al garete, pero no todo puede salir bien. Aunque han salido muchas cosas bien hacia mis alemanes porque lo tenían muy bien planificado después del acojone del turno anterior. Habíamos dicho, perdona, he cogido una cosa que no debía. A ver, ¿dónde están las tablitas? La tablita. Aquí tenemos la tablita. Venimos aquí, han sacado un 4, sí que es una orden de movimiento defensivo. Pues vamos a ver, movimiento defensivo que dice, puede hacer un ataque con mínimo factor de fuego sin mover. Pues puede hacer un ataque 1, 2 y 3, perfectamente sí va a poder hacer un ataque. Ahora con mínimo factor de fuego son 3, vamos a ver, 3. Bueno, mínimo factor de fuego no hace falta ni mínimo factor de fuego, o sea, directamente puede realizar el ataque, entonces lo va a hacer sin ningún problema. Pues va a tirar los dadetes, vamos a ver, va a tirar los dadetes hacia este búnker, ¿vale? Que va a ser con ataque de antipersona, ¿vale? Porque es con la única manera que puede hacer daño, porque el antitanque ahí no vale para nada. Y saca un 4, nada de nada, tenía que haber sacado un 6, así que ha sido muy complicado impactarle a esta sección mía. Que bien me viene. Pues vamos a ello, esto ya queda como finalizado. Vamos a coger más token de finalizado. Que jobar, jolines, jopetas, todo lo que queráis. Pues venga, vamos a poner aquí un puñadito más. Venga, pues vamos a ello. Vamos a poner aquí otro de finalizado. Así que ya aquí queda perfectamente apañado. Pues este nivel operativo bajo. Muy bien, pues ya está, vamos a ver, ya sería esto, se queda en reacción, esto aquí, esto allá, vale, perfecto. ¿Cuánta distancia tiene este? Creo que 3, 1, 2 y 3, vale, no habría ningún problema, no quedaría fuera de mando. Y ahora ya solamente quedaría esta compañía A, vale, pues ahora sería mi turno. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues mirad, ahora que me lo puedo tomar con calma, porque solamente le queda una activación, lo que voy a hacer, voy a mover a mi compañía D, ¿vale? Que lo tengo por aquí. Voy a mover mi compañía D hacia este lado y la compañía B, que lo moveré hacia este otro, ¿vale? Pues compañía D, que vendremos por aquí, pues serían 2, 4 y 4, ¿no? 4, aunque pueda hacer double time, ¿vale? Double time, yo creo que sí, no habría ningún problema. Me podría poner aquí, que es lo que voy a hacer, y 6, me voy a poner aquí, ¿vale? Aunque si se ponen aquí... Ay, madre mía. Bueno, si me pongo aquí 1 y 2, aquí tendría línea de visión, no tendría línea de visión, aquí tampoco tendría línea de visión. Jopetas, pues lo tendría sumamente complicado. Pero bueno, podría disparar aquí, aunque sea... pues sí, podría disparar sin ningún problema. Pues ya está. Pues vamos a dejarlo aquí. Ahora, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? 6. Va a hacer double time. A ver si lo tengo yo por aquí, el double time. Aquí, double time, ¿vale? Se van a quedar aquí mis alemanes, ¿vale? Y vamos a mover ahora esta sección de aquí, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 también, ¿vale? Y este se queda también como double time, ¿vale? Así que ya queda toda esta compañía D sin ningún problema. Vale, pues estos ya están finalizados. Y ahora sería cuestión de ver qué es lo que va a hacer los americanos. Vamos a ello. Pues venga, se va a activar la compañía A, la última compañía. Vamos a ver si esta primero a ver si este oficial A se recupera. Creo que tenía bajas, ¿no? Anda, ya no me acordaba que tenía aquí la compañía D. Esta compañía D que tiene que desembarcar todavía. No me acordaba de ella. Vale, vamos a ver, compañía A.
Compañía A, vale, que es de infantería, no, es de ingenieros. Vamos a ver qué es lo que pasa si se queda routed, no routed o tal. Vamos a activar primero al oficial. Acordaros que han sufrido 6 pasos menos 3 que eran, pues son 3 menos 8 de moral, son a 5. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pues un 5 se va a activar, ¿vale? Pues vamos a quitar el routed, ¿vale? Y ahora volvería a ser, se va a poder activar y va a volver a tocar a mí. Me va a volver a tocar, así que, bueno, esta compañera aquí seguirá routed. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, pues que yo me voy a moverme. Tenemos aquí todavía la compañía D que tiene que venir. Pues yo voy a acercarme también para intentar hacer daño todo lo que pueda. Pues a ver qué movimiento tenemos por aquí. Tenemos movimiento 4, pues sería 1, 2, 3, 4, 5. Pues me podría mover perfectamente hasta aquí, ¿vale? Pues me voy a mover hasta aquí de momento. Vamos a dejarlo así. Pues 5 con double time. Estos van muy lentos, esto es muy lento. Pues 1, 2, 3, 4, vale, y venga, double time también. Vamos a dejarlo ahí con un 5, perfecto. Vamos a dejarlo todo, double time, a ver, vamos a dejarlo aquí. No, esto fuera de mando. Este es double time, vale, paso ligero, lo que vendría siendo. Muy bien, pues yo ya he finalizado. Todavía tengo mi MG de aquí para poder disparar en el próximo turno. Ahora sería turno del americano, que sería la compañía D, que lo tenía que haber hecho antes que activara esto, pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver dónde está esta compañía D, porque yo creo que andaba por aquí, porque no había ninguna baja de momento de la compañía D, ¿verdad? ¿Verdad? A ver, aquí están, vale, perfecto. ¿Y por qué tengo yo esto puesto como finalizado? Pues porque me ha venido en gana, ¿verdad? Esta de finalizado pues se va a quedar ahí. Venga, la compañía D, vamos a ver. No he tirado el dado para ver si la marea es un empuje fuerte o no. Vamos a tirar el dadete, el empuje es fuerte, así que la marea se lo puede llevar por delante. Vamos a tirar el dadete para ver qué es lo que pasa, si se va o no se va. Y un 1 no se va, así que va a poder venir 1 y 2 y va a desembarcar aquí el oficial y de esta compañía D. Vamos a retirar ya el barquito, vamos a dejarlo por aquí y se va a poner en acción arriesgada. Vale, perfecto. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa con esta MG. Vamos a ver si se activa. Tiene un menos 1 de moral, que sería moral 6. Pues vamos a tirar los dados. Pues con pues evidentemente con un 9 sigue estando fuera de mando y no va a poder activarse. Ahora vamos a ver si se activa el mortero. Vamos a tirar el dadete. Pues saca un 4 el mortero, sí va a poder activarse. Vamos a ver si vamos a tirar el dadete de 10, es nivel operativo bajo, ¿vale? Aunque no lo haya puesto, pero recordad que ya es lo que hay. Un 1 que venimos por aquí. Un 1 es una orden de asalto. Evidentemente los morteros no hacen asalto, con lo cual pues venimos a esta parte de aquí, una orden de asalto. Está en terreno defensivo con actitud defensiva, puede atacar con mínimo factor de fuego. Le decimos que atacar no puede atacar porque no tiene línea de visión, así que naranja de la China puede hacer un asalto seguro. Decimos que no, empuje mayor que 4 tampoco. Pues venimos ya por aquí, atacar con mínimo factor de fuego tampoco. Puede ser atacado con mínimo factor de fuego tampoco. No puede ser atacado porque no, realmente no los veo. Pues vamos a ver qué más hay. Hay terreno defensivo con mayor divisor disponible cerca del enemigo. Le decimos que sí, que tenemos este de aquí o incluso este de aquí para estar más cerca del oficial. Pues si lo hay, el movimiento sería seguro. Sí, el movimiento sería seguro, así que realizar ese movimiento, no habría nada más que mirar. Pues perfecto, pues vendría 2, 4, 2, 4, o sea, 2 y 2, o sea que no podría hacer más a menos que viniese hasta aquí. 4, ¿vale? Porque entrar aquí no podría realizarlo. No podría, o sí. 5, sí puede realizarlo. Sí puede realizarlo sin ningún problema. Vale, perfecto. Pues se quedaría aquí porque serían los 5 en movimiento y sería con double time, ¿vale? Entonces vamos a poner esto con double time, que esto me beneficiará para cuando le vaya a pegar tiros
Double time, y esto ya está finalizado. Esta compañía D ya está fuera. Se acabó por la parte de acción arriesgada. Se acabó por la parte americana también. Vamos, ahora sería mi turno. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues yo creo que puedo pegar tiros a la compañía L con la MG sin ningún problema. Vamos a pegar tiros y ya lo dejo finiquitado esto. Tiramos, pegamos tiro. He sacado un 6 con fuerza 4 a una distancia de 2 hexágonos. Fuerza 6, vamos a ver, fuerza 6. A ver, fuerza 6. Vamos aquí, fuerza 6. Hemos sacado un 6, ¿no? Fuerza 6. No, fuerza 4, perdonad. Fuerza 4. ¡Ah, qué pena! ¡Qué pena! No ha podido ser. Sí, MG disparando, así que sería un -1, con lo cual sí sería un impacto, ¿vale? Venimos aquí, fuerza 4, ¿vale? Aquí lo tenemos, un impacto que se va a comer esta compañía L. O sea, esa sección L. Lo que no sé si la compañía L ya tiene alguna baja masa. Yo creo que no. Yo creo que no. De la compañía L está enterita. Yo creo que es de las pocas que están enteras. Por aquí, por aquí, por aquí. Vamos a ver. Esto está taca. Yo creo que naranja de la China, ¿vale? Esta compañía L yo creo que está completa. De momento está completa, sí. Completita, completita. Perfecto, pues de momento, pues ya está, pues hemos causado una baja, pues así lo vamos a dejar y espero que en el próximo turno le podamos causar aún más bajas y le podamos ahí machacar más todavía, que ahora lo van a tener sumamente complicado. A ver si puedo... ¡Ay! Un momento, que se me olvida una cosita, que ahora sería turno de este oficial. Este oficial ahora lo que va a tener que hacer va a ser venirse hacia 1 y 2, va a tener que retroceder, ¿vale? Tiene 5 en movimiento, pero viene aquí para intentar recuperar en el turno que viene a esta sección de que tiene de ingenieros rota, ¿vale? Esto se me había pasado, pues ya está. Esto de aquí ya estaba todo finalizado, así que lo dejamos así. Pues nada, pues ya hemos terminado este turno 7. Espero que lo estéis viviendo, lo estéis disfrutando como yo y estéis aquí, vamos, expectantes a ver qué es lo que va a suceder, cómo van a intentar diezmar a mis tropas si es que lo consiguen, porque es muy complicado destrozar el tema de las fortificaciones, y más ahora que no tiene, pues eso, que disparan con el mortero pero no hacen impacto, con lo cual pues naranja de la China. Pues ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. Cuando hacen fuego AP, acordaros que tienen que pasar por esto de aquí, ¿vale? Por esta tablita, y si hacen fuego de artillería, pues hay que mirarlo aquí, y dependiendo de lo que saquen, pues impacta o no impacta, y el impacto se lo come pues el búnker. Así que el búnker o la fortaleza. Así que nada, lo vamos a dejar aquí. Espero que os esté molando, espero que lo estéis disfrutando tanto como yo. Y lo que siempre os digo, los que no estáis suscritos, por favor, suscribiros, que así nos ayudáis al canal a traer material nuevo. Así también disfrutamos todos y lo vemos todos y de todo, que leches. Y también nos podéis seguir en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, y también en Facebook. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!